Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a ir un paso más allá en el oscilador armónico y le vamos a introducir una fuerza eh, externa que obligue al oscilador a seguir oscilando a pesar de que esté amortiguado. Entonces, en ese caso tendríamos una fuerza más aparte de la fuerza recuperadora del muelle, que es, sigue la ley de Hooke, como ya sabemos, la fuerza de rozamiento, que sigue esta ley proporcional a la velocidad, y después vamos a llamar a otra fuerza F, que sería la fuerza externa, igual a F0 coseno de omega t. Esta fuerza es una fuerza que es armónica. Fijaos que es proporcional a un coseno del tiempo, ¿vale? O de una lineal con el tiempo. Por lo tanto, es una fuerza de tipo armónico. La ecuación del movimiento ahora será de la siguiente manera. Lo tenemos que hacer igual que antes en los otros vídeos. La suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y ahora tenemos una fuerza más. Tendremos menos k por x menos b por v más f0 coseno de omega t igual a m por a. Estos otros tres términos ya los conocemos de antes. De hecho, lo voy a reescribir ya todo esto reordenado de la forma que ya conocemos. Tendremos la ecuación diferencial a resolver en este caso será la derivada segunda del tiempo de x con respecto al tiempo dos veces más b partido de m derivada de x con respecto del tiempo más k partido de m por x igual a f0 partido de m coseno de omega t. Si nosotros no tuviéramos este término de aquí, de la derecha, esto fuera igual a 0, recuperaríamos del caso que vimos en el vídeo anterior, el caso del movimiento oscilatorio amortiguado. Pero en este caso tenemos una fuerza externa de tipo cosenoidal, una fuerza armónica que me obliga a oscilar. Así que esta es la ecuación diferencial que debemos resolver para obtener la x en función del tiempo. Y de ahí la velocidad y de ahí la aceleración. Bueno, esta ecuación no es tan sencilla de resolver. De hecho, tiene dos soluciones. Una solución transitoria y una solución estacionaria. La solución transitoria es la que manda para los instantes iniciales, ¿vale? Y la solución estacionaria es la que manda cuando el tiempo ya ha transcurrido una cierta cantidad. Entonces, lo que os voy a poner aquí es la solución estacionaria. En la solución estacionaria, la x de t va a ser igual a a de t coseno de omega t. Fijaos, de omega t más un desfase phi. Más phi. Fijaos que la forma es muy similar a la anterior, a la oscilación amortiguada. Pero en este caso, esta phi, de hecho, depende también de... No depende del tiempo. No depende del tiempo. A ver. Sí. Esta amplitud tampoco depende del tiempo. La x en función del tiempo será igual a una amplitud por el coseno de omega t más phi. A esta omega le voy a llamar prima porque no va a ser la misma omega que hemos definido en el caso solamente amortiguado. Esta es otra omega. La amplitud es igual a una expresión bastante gorda, f0 dividido para la raíz cuadrada de m al cuadrado
omega 0 menos omega prima al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, más b al cuadrado, omega pi al cuadrado. Todo esto. ¿De acuerdo? Y la phi, la omega prima, no habría que ponerlo, no es esta omega prima, es esta omega misma de aquí. No hace falta poner prima, pues la misma. Es la de la fuerza externa. ¿Vale? Y la phi, o mejor dicho, la tangente de phi, es igual a menos b omega dividido para m omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Y estas serían la expresión de la amplitud y la expresión de la que obtener este desfase inicial. Fijaos que la conclusión de esto es que si yo tengo una fuerza externa que obliga, que fuerza a que mi oscilador continúe oscilando, al final acaba oscilando a la misma frecuencia de la fuerza externa. Al final, cuando ya se estabiliza, acaba oscilando a la misma frecuencia que yo le estoy obligando a oscilar. También es lógico, ¿verdad? Que oscile a la misma frecuencia que yo le estoy obligando a oscilar. ¿Qué ocurre si la frecuencia a la que yo estoy obligando a oscilar a mi sistema es cercana o igual a la frecuencia natural de mi sistema? La frecuencia natural, si recordáis del vídeo del movimiento armónico simple, omega 0 era igual a la raíz cuadrada de k partido de m. Esto me sigue sirviendo aquí. Esta omega 0 es esto, es raíz cuadrada de k partido por m. ¿Vale? Si esa frecuencia es similar a la frecuencia a la que yo estoy produciendo la perturbación externa, estoy forzando la oscilación, esta amplitud la amplitud de la oscilación es aproximadamente F0 partido para B omega 0, ¿vale? Se simplifica eso. Y por otro lado, la tangente de phi es, bueno, esto también se deriva de aquí, la tangente de phi es igual a menos infinito porque omega 0 cuadrado menos omega cuadrado es aproximadamente 0, por lo tanto esto sale menos infinito, y la tangente y el ángulo cuya tangente es menos infinito es pi medios o menos pi medios, me daría un poco igual si fuera pi medios o menos pi medios, más o menos pi medios, 90 grados. Entonces, si me vuelvo a la ecuación del movimiento, tendré todo esto ocurre si omega es aproximadamente omega 0. La ecuación del movimiento será igual a que es, bueno, lo pongo si queréis así, F0 partido para B omega 0 coseno de omega 0t más pi medios, más o menos, me da igual. ¿Sí? Y el coseno de omega t más pi medios es el seno de omega t. Entonces esto me quedaría F0 partido para B omega 0 seno de omega t. Esta sería la X. ¿Vale? Aplicando una fuerza la misma de antes, esta F0 coseno de omega t. Ahora, si yo calculo la velocidad, para este caso, me quedará F0 partido para B omega 0 omega, y la derivada del seno es el coseno de omega t. ¿Vale? Y ahora puedo calcular la potencia que transmite esta fuerza a mi sistema oscilador. Esta potencia se define como la fuerza por la velocidad. Es una de las posibles definiciones, fuerza por velocidad. Si ahora le multiplico esto, F0 coseno de omega t, que es la fuerza
multiplicado por la velocidad, que es F0 omega partido para B omega 0. Bueno, aquí está omega. Esta omega de aquí sería omega 0 también, porque estoy suponiendo que son similares, ¿vale? Entonces esto sería omega 0, aquí sería omega 0, aquí sería omega 0 y aquí sería omega 0, por lo tanto se me simplifican, ¿vale? Estas omega 0 de aquí se me simplifican, eso es. Eso es. Y ahora por coseno, y este es omega 0 también, de omega 0 t. Lo reescribo, f0 al cuadrado partido de b, coseno al cuadrado de omega 0 t. ¿Y qué es lo importante de esto, de esta conclusión? Que este valor de aquí, la potencia que transmite la fuerza, es siempre mayor que 0. Por lo tanto, la fuerza siempre transmite energía al sistema, constantemente le transmite energía. Bueno, pues a este fenómeno en el cual una fuerza externa transmite energía constantemente, debido a que la frecuencia de oscilación es muy cercana a la frecuencia natural del sistema, se le llama resonancia. Lo voy a escribir por aquí. ¿Y qué ocurre? Que si transmites energía constantemente al sistema, aumentará la amplitud de oscilación en principio hasta el infinito. ¿Vale? Entonces esto puede tener consecuencias en el sistema. Yo pongo el ejemplo de un columpio. Tú te estás columpiando y llega una persona y te va a columpiar. Y siempre te empuja cuando en el momento preciso en el cual tú vas a ir hacia adelante. Entonces te está dando energía todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Que tu amplitud, si no hubiera rozamiento con el aire, crecería, crecería, crecería hasta que dieras la vuelta por arriba, al columpio. ¿Vale? Y eso ocurre también con todo tipo de oscilaciones. Pues ocurre con las ondas sonoras, ocurre con ondas electromagnéticas. El fenómeno de resonancia está en todos aquellos procesos en los que haya una onda, o sea, puede ocurrir en cualquier proceso en el que haya una onda implicada o un movimiento oscilatorio implicado. Y para terminar, también podemos obtener la energía asociada a este movimiento. La energía, vamos a hacerlo con la misma estrategia que hemos usado antes. Para el movimiento armónico simple era un medio de k por a al cuadrado, pues aquí también es igual a un medio de k por a al cuadrado, pero la a es todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Así que es igual a un medio de k f0 cuadrado partido por todo esto. M cuadrado, omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, más b al cuadrado, omega al cuadrado. Todo esto es la energía asociada a este movimiento. Y hasta aquí este vídeo. Espero que se haya entendido sobre todo lo que significa la resonancia. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.